Saludos a los compañeros, gracias por darse cita una vez más a esta la cuarta reunión del seminario sobre Antígona y Sócrates, desafíos, lealtades, tragedia, demos, polis, lo que ustedes quieran. En esta ocasión, como comentaba antes de comenzar la grabación, excusamos al compañero Jaime Parch. Ahorita se suma la compañera Carmen Taina Pérez. Y no es que vamos a terminar hoy con Antígona, porque realmente, aun cuando pasemos la página y vayamos a la apología de Sócrates, la intención es por lo menos estar yendo y viniendo, luego de discutido ambos textos principales, pues con ambos a la vez, digamos. Pero sí, en mi mente, pues quisiera ya haber cubierto por lo menos lo principal de Antígona de forma tal que ya la semana que viene podamos comenzar a atender el texto de Sócrates, la apología de Sócrates, pero vamos, primero con una pequeña introducción a Sócrates y a la meseta en la cual se encuentra, tanto en términos del ambiente filosófico, pero particularmente también la historia política de la Atenas del momento, a la altura del juicio de Sócrates en el 399. Entonces, nada, nosotros venimos de la reunión pasada, eh, cogimos y empezamos a plantearnos un poco donde nos habíamos quedado en términos de la trama de Antígona, que es a partir de la entrada en escena de Hemón, hijo de Creonte, prometido de Antígona, pero fuimos hacia atrás, o más que ir hacia atrás, retomamos el coro sobre, sobre el Deimos Anthropos, sobre la formidabilidad o la terribilidad del hombre, del ser humano, yendo de la mano con una parte de la lectura del teórico social y político Cornelius Castoriadis, en una lectura que yo les había compartido, pues enfatizando esa lectura en clave de Castoriadi que leía ese coro como uno nos estaba planteando al ser humano, como que la singularidad o la particularidad del ser humano era el bastarse a sí mismo. Es decir, es el ser humano andando por sí mismo, sin barandillas, queriendo decir, sin el soporte, pues digamos, de los dioses, ¿no? De ahí está el énfasis en la autopoiesis, en la autocreación, que quiere enfatizar Castoriadis, y Castoriadis también eh, explícitamente plantea en ese comentario de esa lectura algo que yo a su vez había comentado también en la reunión previa a la anterior, a los efectos del el círculo en el que se movía Sófocles, que era uno que estaba también, digamos, o se hacía eco de algunos un poco de esos planteamientos de cierto humanismo, ¿no? De poner al ser humano como medida de todas las cosas, aludiendo al famoso fragmento del hombre mensura de Protágora, ¿no? De que el ser humano es la medida de todas las cosas. El ser humano es la medida de todas las cosas en tanto son que son y tanto en todas las cosas que no son en tanto que no son. Y cómo, pues de alguna manera, pues Sófocles, sin borrar su originalidad, pues hacía sentido que estuviera planteando estas cosas en clave un poco humanística y tanto un poco se movía en un círculo que iba en esa onda, Anaxágoras, Protágoras, este, la grandeza y los acontecimientos políticos administrativos de Pericles y tal. Y un poco comentamos eso y también comentamos, y le voy a hacer la palabra ya mismo a Jesús, que fue lo que quedé en hacer la última reunión. Pero previo a eso, para un poco recapitular lo que estábamos haciendo, también comentamos a Listo. partir de la lectura de la compañera Liliana Ramos sobre la función del teatro. Es decir, Liliana recordaba en esa lectura cómo en la Atenas de la época
se trataba de reglamentar actos, digamos, de desborde de emociones, como las lamentaciones, los entierros, actos de ese tipo, los reglamentaban para que tomaran lugar en altas horas de la noche o en tempranas horas de la madrugada, de la mañana, un poco buscando la ciudad mantener, o sea, es un poco esa es la lectura que le da Liliana, un poco la ciudad queriendo mantener el tono estable de la razonabilidad y la razón a los interiores de las murallas de la ciudad y un poco dejando afuera esos elementos más pasionales, quote unquote, más irracionales, si se quieren. Y entonces, pues Liliana, dentro de ese contexto, plantea de cómo el teatro, eh, la ubicación física, espacial que tiene en el conjunto de la ciudad, cumple una función en donde el teatro sirve como este espacio dentro de la ciudad que permite el desborde de emociones, el desborde de pasiones, de estos llamados elementos tal vez irracionales, dentro de la polis, pero ya que se permite dentro de la polis, claro, el teatro sirve un poco como espacio para neutralizarlo. Claro, Es decir, lo que debe imperar en una polis democrática en la cual el ciudadano promedio pudiera en potencia participar en cualquier momento, pero en ese contexto donde debería privilegiarse el uso de la razón, el criterio de la razonabilidad, pues si vamos a permitirle dar espacio a este desborde de emociones, de pasiones, confrontación, enfrentamiento de furores y demás, pues vamos a hacerlo dentro del contexto del teatro, que es un espacio que puede ser visto, vamos, desde una perspectiva un poco más seria, pues como un espacio de formación y de educación, pero también un espacio de esparcimiento, un espacio en donde formalmente no se toman decisiones importantes como si se toman en los otros espacios públicos para efecto de toma de decisiones políticas. O sea que digamos que, para decirlo de otra manera, el teatro, como lo plantea Liliana Ramos en este contexto, opera como la ciudad incorporando en su mismo centro este desborde pasional, pero de una manera neutralizada o claro, coordinada, por así decirlo. porque el Este, teatro es, Entonces, pues nada, planteamos esas cosas y entonces Jesús al final pasó algo con la comunicación que no pudo entrar a hacer un comentario. Jesús, te cedo el piso, pero sí te planteo de que por favor, de los dos comentarios que ibas a hacer, dejaras en el tintero el que tiene que ver con Sócrates, si no hay problema contigo. ok, ¿Está bien? vale, vale, Dale, adelante. sí, sí, ok, ¿me oyes? Sí, te ¿Me escuchamos. puedes? Pues mira, estoy de acuerdo contigo, había pensado porque lo de Sócrates lo voy a dejar porque es el concepto de la muerte desde la perspectiva de Sócrates, desde la perspectiva de Antígona, y esos puntos que me interesa compararlos. Pero entonces lo voy a dejar como me pides para cuando entremos a Sócrates. ¿Está bien? Sí, Hola, ¿me oye? sí, sí, sí. Ok, pero entonces con respecto al teatro, de cierta manera te iba a decir, el teatro es catarsis, por eso está dentro de la ciudad. Y entonces para crear ese desborde dentro de un control que sea la razón, pues la función del teatro es la catarsis, crear esa catarsis dentro de la razón. Eso es lo que quiere decir Liliana. Entonces no es esparcimiento, no es cantar por cantar, como nosotros decimos, Sí. es porque tiene una función dentro de la razón, dentro del ideal de la razón griega. Y entonces se va al teatro y se representa. Por ejemplo, la gente ya sabía el revolú de Antígona, de Ajax, ese tipo de cosas, pero en la medida en que se volvía a representar, la gente tenía entonces la forma de ir, fíjate que hay una cosa interesante, de ir canalizando hasta lograr esa catarsis, sacar todo, ¿verdad? Para afuera, y eso dentro de los puntos, dentro de la métrica, de la razón. Fíjate que Bertolt Brecht, Ujú. no en ese sentido, no en el mismo sentido de Sócrates, de Sófocles,
pero sí, él utiliza el teatro griego. Y entonces fíjate que en Madre Coraje, él te pone Madre Coraje va ahora con su niño, bla, 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 y te cuenta que eso se usaba en el teatro griego. Ponían las señales ahí, ahora va a pasar esto, etcétera, etcétera. O sea, la gente ya estaba preparada. Pero entonces en el proceso que se hacía la presentación, ese mismo estilo, eso es lo que quiero decir, que Bertolt Brecht lo hace con eso, ¿verdad? Luego Bertolt Brecht es más racional y menos religioso, pero utiliza esa misma estrategia y ahí logra entonces esa catarsis, ese, eso es sacar hacia afuera todas las problemáticas y demás. En ese sentido, era la idea que tenía sobre la cuestión del teatro, que no es esparcimiento, Sí, no, sí es no. esparcimiento dentro del concepto moderno que tenemos, ¿verdad? Que tú vas a verla cantando aquel y tienes un momento de esparcimiento, pero entonces el teatro tiene otra función. Sí, de acuerdo. Y eso era con respecto a esto. Entonces, con respecto a lo de Sócrates, y lo dejamos entonces la cuestión de la muerte, porque eso sí quiero conversarlo, el concepto de la muerte para ambos. ¿Está bien? Sí, sí, claro, claro. Y Oye, vamos a... Manuel, Sí, ¿puedo traer algo que subraya un poquito lo que dice Jesús? Que es sí. que no sé si ustedes están al tanto, pero hay una tropa de teatro en Estados Unidos que se ha dedicado a preparar estas obras, pero la audiencia son soldados veteranos de la guerra en Irak, de la guerra en Afganistán, y ellos han encontrado que el presentarle las obras griegas Ajá. clásicas que nosotros estamos estudiando es una manera de atender el PTSD, el trauma Ok, postraumático, ¿verdad? ok. Y creo que es excelente lo que dice Jesús, porque cuando uno lo ve de esa manera, en lugar de esparcimiento, está teniendo un rol eh, eh, antítesis, ¿verdad? Donde está trayendo a estas personas, porque Sí. en la polis griega, ¿verdad, Manuel? Tú y yo hemos hablado de esto. La población masculina eran guerreros, eran personas que habían sufrido Claro, claro. y lo sufrían como manera temporal. Todos los veranos ellos salían a matar o a pelear con otras polis. Y encuentro que subraya lo que dice Jesús, de que está el esparcimiento, pero quizás en la condición que ellos lo hacían era para al revés, para traerlo hacia adentro. Sí, no, Sí. no, de acuerdo, no, de acuerdo con ambos. Claro, sí, 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 100%. En el caso de la catarsis, es verdad. O sea, es decir, no es que sea verdad. Es que es algo que es la función central de la tragedia y del drama desde que el tiempo es tiempo. Y es algo que yo no mencioné, ¿verdad? La reunión pasada. Y Jesús lo estaba recordando la reunión anterior. Y lo otro es que sí, claro, y usa esparcimiento, pero para querer decir estrictamente Sí, sí. el hecho de querer una función oficial, ¿no? De un cuerpo político. En el rol político, exacto. Yo creo que Sí, así es que tú lo ahora, decías. sí, pero que claro, hay formas más obvias, menos obvias, más burlas, menos burlas de hacerlo, pero el ejemplo Ah, que yo daba la reunión, en la reunión pasada, que es en la obra de las Troyanas de Eurípides, donde es dentro del contexto del teatro, pero es una obvia crítica de Eurípides al uso excesivo y abusivo de la fuerza por parte de los atenienses contra esta pequeña isla que no quiso tomar bando ni con Esparta ni con Atenas en la guerra del Peloponeso y acabó con toda su población masculina por no querer, adulta masculina, por no querer decidirse a favor de la causa ateniense y viene pues Eurípides en las Troyanas y pone en palabras de la mamá de Héctor, de Écuba, la acusación a los aqueos, a los griegos, de que ustedes dicen que son los portadores de la razón, pero son ustedes los bárbaros, son ustedes la fuerza de la reacción, son ustedes la fuerza. Y claro, en ese caso en particular, como la obra se presentó, creo que como que la temporada posterior al acontecimiento, pues se notaba claramente que era una crítica bestial
No, y Manuel, hay un elemento más también que te subraya eso, y es que en la Grecia antigua, una de las leyes de Solón era que si había un gran tumulto en la ciudad que dividía a la población, al neutral se le confiscaba su propiedad, porque se entendía que la neutralidad era un mecanismo para mantener el antagonismo presente. Ellos decían, bajo la ley de Solón, decían, si hay un gran tumulto, todo el mundo tiene que coger un lado, porque de lo contrario, los mejores se van a retirar, ¿verdad? Ellos hablaban así, el término de los mejores era un término de ellos, no de nosotros. Se retiran y el tumulto se constituye. Y me encanta como tú lo pones porque me subraya ¿verdad? Mi trasfondo legalista me hace pensar en eso de que es una gran disidencia que Eurípide haya hablado en esos términos, considerando que esa era la ley de Solón. Sí. Qué bien, Y no sabía ese detalle tampoco, así que yo tampoco, ¿no? Y eran los, perdóname, eran los que se mantenían neutrales. Sí. El concepto era que si era tan grande el tumulto que habían facciones, ¿verdad? Ellos no tenían partido. Si habían Ajá. facciones que tenían la posibilidad, vamos a decir, 40 y 40, ellos le tiraban el odio no a los 40 y 40, sino al 20% restante que no cogía bando. Ellos, a esa gente que ellos le tiraban el odio. Y que tú lo digas así, o sea, me trae tanto la imaginación de cómo tenía que verse esa obra en ese contexto legal donde todo el mundo allí en la audiencia lo iba a saber lo que estaban diciendo. sí, que de hecho no se pregunta, o sea, tal vez simplificando un poco la cosa, pero no se podría preguntar en el contexto de ver, por ejemplo, esta obra específica de Antígona, pues habrán quienes habrán estado obviamente favoreciendo la causa de Antígona y otros que obviamente estarán favoreciendo. Creonte el caballo para ellos. Eh, Y qué espectacular tiene que ser, porque para ellos no es entretenimiento, no es como para nosotros con Netflix. sí, sí. Claro. Y tras bastidores, fuera de la obra, también vale la pena mencionar que no estoy seguro si específicamente el torneo este de las Dionisias, pero se sabe que una de las formas en que los aristócratas, en el contexto de la democracia ateniense, ya que tenían que hacer las paces con la extensión de plenos derechos de participación ciudadana, como quiera la democracia permitía, digamos, vehículos de válvulas de escape para el ejercicio del agon, de la competitividad, del afán de supremacía, pues de los mejores, de los aristoi, ¿no? De los que se entienden como superiores. Y una de las maneras en que, eso es para que ustedes vean cómo se hacen las paces, el afán aristocrático con el temple y la forma democrática. Una de las maneras en que se canalizaba en la democracia ese afán de competencia entre los mejores era, pues, quién podía subvencionar las fiestas más brutales, quién podía presentar la toma en escena más brutal de determinada obra, quién podía proveer los arreglos florales para los sacrificios ¿verdad? Más brutales, más bestiales. Entonces, pues, tú tenías eso entre juegos también que estaba ocurriendo en el tras bastidores de todo esto. Este, eh, ta, 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 ta. Nada, en términos de la trama, o sea, vamos a complejizarlo después, pero en términos de la trama, Emon entra en escena, Emon trata de entrar en razón con el papá, con Creonte, Emon es prometido de Antígona, Emon juega un doble rol, por lo menos explícitamente, ¿no? O sea, sin tener que jugar mucho, Emon habla como hijo de Creonte, en el cual en todo momento se plantea no como que él está abogando por su causa porque él ama a Antígona, sino porque él entiende que lo que le está diciendo a Creonte es un consejo adecuado y sensato, además de que, ¿verdad? Y vamos, ante lo que parecería algo terrible, que Creonte se lo señala, que cómo es esto, que
que tú que eres el menor, que eres el hijo mío, me estás diciendo a mí cómo me debo comportar. Emón se hace eco de que él no solamente habla por sí mismo, sino que Emón un poco se hace eco de lo que parecería ser el reflejo del sentido común de la gente. Claro. Leo rapidito. Emón, por ejemplo, en ese intercambio con el Papa dice, pues la verdad es natural que yo esté atento, por esto es Emón hablando, es natural que yo esté atento por bien tuyo a todo cuanto la gente dice o hace o tiene que reprochar. Pues esta tu mirada resulta espantosa para el hombre del pueblo si oyes ese tipo de manifestaciones, pero no te agrada oír. En este sentido, a mí me es fácil escuchar en la sombra y enterarme de esto, de cómo se lamenta la ciudad, cómo a juicio de la ciudad se acaba de la manera más desastrosa por hechos muy insignes la mujer que menos se lo merece de todas. Eso de que menos se lo merece de todas, tal vez es él, ¿verdad? El afán particular que le tiene a Antígona. La mujer que menos se lo merece de todas, quien no consintió que su hermano, caído en vengativa lucha, quedara insepulto y que así desapareciera a manos de crueles perros ni de aves rapaces alguna. Y no es la única vez, pero es una de las veces, y también Tiresias hace lo mismo en algún pasaje o que otro, que Emón juega el doble rol de Emón habla por sí mismo, pero Emón se hace eco del sentir de gran parte de la ciudad, ¿verdad? Y de la misma manera que estábamos planteando eh, esta posible condición agónica de la audiencia, presenciando la puesta en escena de la obra, en el sentido de que algunos se dividen por la causa de Creonte, otros por la causa de Antígona, pues de la misma manera, presumiblemente, si uno se pone dentro del marco del relato, del cuento como tal, del mito, pues seguramente en la ciudad de Tebas, por más que parecería Creonte ser tan prepotente, pues habrán quienes, ¿verdad? Habrán aquellos grupos que estarán, digamos, que verán con mejores ojos o con peores ojos lo que le está ocurriendo a Antígona. Es decir, habrá quienes no tendrán mayor problema con que Antígona pague el precio por violentar el dictamen de la ley, que en este caso es igual a la palabra del déspota, que es igual a la palabra del que manda, que es Creonte, mientras que habrán otros que entenderán que tal vez de temple más culturalmente conservador o moralmente más conservador, que lo que está haciendo Creonte, por más jefe de Estado que sea, es una afronta a las leyes divinas o a las llamadas leyes no escritas, y hemos estado haciendo eco de ese sentir de la ciudad. Eh, Pero de todas formas. sí, ¿eso qué? Bueno, lo que pasa es que estaba pensando que de cierta manera también hay que pensar en cuál es la opinión, lo sabemos de cierta, ¿verdad? Que se expresa en el texto acerca de la mujer, Espérate, la opinión que se expresa en el texto de qué? acerca de la mujer, del papel de la mujer en la sociedad. Fíjate que en un momento él dice, ¿qué es la mujer? Oh, hijo, un puro placer que envenena. Estoy usando, yo utilizo a porrúa. Ok. ¿Qué es la mujer? ¿Dónde estoy? Así, okay. ¿Qué es la mujer, oh hijo? Un puro placer que envenena la mente y enajena el corazón. Su abrazo es hielo puro. Si ella es malvada, ahí Claro, lo que estamos, continúa. pero eso es un parlamento de Creonte, ¿no? O sea, Claro, entonces, claro, pero fíjate que desde el principio una de las situaciones que está ella de cierta manera peleando según mi perspectiva, es la posición de ella como mujer. Fíjate que la hermana Ismene, en el primer diálogo primero, Ismene le dice, mujeres somos, tenemos que obedecer. Entonces ella le dice, no voy a obedecer, ella le dice, no voy a obedecer, pero no voy a obedecer porque yo creo, por lo menos eso es mi pensamiento, porque yo creo que ella está reafirmando que ella tiene una convicción acerca de algo que ella debe hacer, que está muy por encima y que ese designio la obliga a ella a hacer esa acción que va a llevar.
Y entonces tan convencida está que cuando Ismene le dice, está bien, pero haz lo que nadie se entere, ella dice, no, 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 entéralo, que todo el mundo se entere, porque yo me sentiría, no me sentiría que hubiese hecho lo que yo tengo que hacer. Hay una convicción que está muy guiada por ser mujer, pero también porque hay una convicción, ya sea, ¿verdad? Convicción de ella de unos deberes que ella debe hacer, como hermana, Sí, sí. etcétera. O sea, yo creo que en un sentido, así como yo comentaba, este, y Tiresias dice algo, el adivinador dice algo al final parecido a lo que voy a decir. O sea, así como yo comentaba hace 2 reuniones atrás que uno de los excesos de Creonte es por así decir matar 2 veces a Polinices. O sea, o matarlo por segunda vez, porque pues ya habiendo recibido la muerte de manos de Teocles, pues lo mata por segunda vez, por así decir, al no querer darle sepultura, o sea, la sepultura que hubiese acostumbrado a darse. De la misma manera, Antígona desafía a doble partida también, porque el desafío de Antígona es doble, porque, ok, o sea, no solamente Antígona pudo haber, o sea, hay un desafío en abstracto. Vamos a ignorar que quien hizo el desafío fue Antígona. Hay un desafío en abstracto que alguien violentó el decreto que dio el que manda, ¿verdad? O sea, Creonte planteó que los enemigos de la ciudad, por más que sean de la ciudad originalmente, no se les va a dar sepultura y tal más cual. Van a dejar para que las aves de rapiña se los coman, los perros, lo que sea. Cualquiera pudo haber violentado eso. Lo pudo haber violentado un hombre, lo pudo haber violentado, o sea, no tiene que haber sido Antígono. Pero claro, o sea que hay una violación o hay una transgresión o hay un desafío a la ley del Estado, pero eso es expresión bien de una ley laxa porque no existía el Estado y la ley, el nomos en ese entonces tampoco es ley exactamente como uno lo entiende, pero digamos que la norma establecida por la autoridad es violentada. Pero cuando tú le añades entonces que es por Antígona, que es una mujer, entonces es una violación a doble partida porque ya de por sí está violentando la ley o el dictamen de la autoridad. Pero Claro. entonces añádele que estás violentando algo que es más profundo y que por simbólico no deja de tener una manifestación material y concreta bien real, que es el principio simbólico un poco que estructura el espacio común que vivimos. O sea, es decir, si bien es cierto que nunca va a ser tal vez como se da a partir tal vez de la cosmovisión moderna del siglo XVI, siglo XVII en adelante, cuyo ordenamiento societal está tan fuerte marcado o montado sobre esta matriz que divide lo público y lo privado, si tal vez no es tan fuerte como la mentalidad moderna, no obstante, si hay una demarcación simbólica trazada en la antigüedad, por más que se quiera que sea una cosmovisión más organicista o lo que se quiera, entre los espacios públicos y los espacios privados. De manera tal que, como decía Ismena y recordaba Jesús hace un minuto, pues no, el espacio de la mujer es quedarse quieta dentro del espacio del oikos, ¿no? El espacio del hogar, el espacio doméstico. O a lo sumo, sí, tú puedes participar de actividades públicas, pero más bien de índole religiosa, ¿verdad? No de índoles propiamente políticas, decisionales. Mientras que la esfera de la polis es como la esfera del hombre. O sea que en ese sentido, la transgresión de Antígona es más profunda porque está violentando la línea simbólica e imaginaria entre lo público y lo privado, que es lo que estructura el espacio social mismo. Mira, Manuel, Sí. y algo que creo que subraya lo que acabas de decir es la sangre de Antígona estaba maldita en términos genealógicos, ¿verdad? Su abuelo había sido, ¿cuál es la traducción del nombre? Layo. Layo, sí. Layo había sido maldito por su transgresión. Y hasta cierto punto creo que lo que se esperaría socialmente de Antígona es pasividad a lo que le pasó a su hermano, porque sería
la consecución de esa maldición de los dioses. Y ella, invocando a los dioses, transgrede no solamente las leyes de ella, sino la misma maldición que se le ha puesto a su linaje. Y añado esto, aprovecho que tú dices eso, que es un punto que yo tal vez iba a traer más tarde, si me acordaba, que hay veces que opero a partir del... Que es el asunto de que eh, el psicoanalista francés Jacques Lacan plantea que el acto de Antígona de desafío es el acto ético más puro, o es el acto ético por excelencia en la medida en que no se vale de ningún criterio para justificarse, aunque aunque ya usa excusas, pero que es el acto más puro en la medida en que cuando tú hurgas bien no tiene cómo justificarse. Y digo esto porque, empatando con lo que tú comentas, Cristian, que Antígona, habíamos planteado o estipulado que Antígona se entiende en un sentido que está muerta desde el principio. Pero claro, en la medida en que viene arrastrando en la sangre la condena del, ¿cómo se dice? Ay Dios, lo dijiste, Sí, del ayo, la maldición del ayo. maldición, la maldición. Del Némesis. Sí, o sea que en ese sentido, ella pues, de entrada se sabe condenada, estirando el chicle un poco la sábana con esta hora propiamente, se sabe condenada, pero un poco se sabe que está muerta y que lo que está haciendo, pues digamos que no tiene que medir las mismas consecuencias que los actos de una persona que tal vez sí se entiende a sí mismo con posibilidades. Es decir, y por lo tanto, pues, pero claro, eso no quiere decir que ella no busca justificaciones para sus actos, porque lo hace. La ley divina, que es mi hermano, eh, que el amor del hermano es una cuestión que tiene primacía ontológica al amor erótico por motivo de que estando muertos mis padres, pues yo no puedo tener más hermanos, mientras que puedo tener más queridos o más hijos, bla, bla, bla. Pero, Pero, perdona Jesús, te cedo la palabra ahora, pero primero, la renuencia tan automática al saque de Isménez de no querer saber nada de la cosa. Por un lado. Por otro lado, es cierto que en instancias el coro o el pueblo a través de Hemón y otras figuras demuestran preocupación, recelo o hasta cierta antipatía a las acciones de Creonte, pero eso no automáticamente necesariamente los lleva a favorecer la causa de Antígona. Y lo otro es que la misma Antígona, y así sería chévere visitar ese pasaje ahorita, la misma Antígona al final, cuando está justo a punto de entrar a la cueva en la que la van a encerrar, ajá, la misma Antígona dice algo así como, estoy totalmente parafraseando porque no me acuerdo la línea exactamente, pero algo así como que solamente los dioses sabrán si en efecto yo llevo la razón en esto que estoy haciendo, y si es así me voy a consagrar y me van a esperar con brazos abiertos en el más allá y bla, 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 ¿verdad? Y saldré como toda una campeona. Y si ese es el caso, pues que el que queda vivo entonces, Creonte, pagará el precio y él mismo será condenado por tal más cual. Pero lo pone como una cuestión condicionada. Ella no lo da por sentado. Hay contingencia. Sí, o sea, hay una posibilidad. O sea, ella está contando con la posibilidad de que ella ya muerta, retroactivamente queden justificados sus actos, porque de entrada no están justificados. Entonces, pero hay es que ya, un poquito más, Jesús, y te cedo la palabra. Entonces, además de eso, hay en la traducción que en algún momento regalé un libro libre, pero en la edición de Penguin más reciente que tradujo Robert Fagel, en la introducción, el que hizo la introducción hacía unos comentarios a los efectos, pero la traducción al español que yo tengo no se lee igual, pero hacía unos comentarios a los efectos de que ese parlamento final de Antígona, que está camino a su encierro, a la muerte,
que hace ese comentario que yo estaba parafraseando ahorita, el comentarista de la introducción del volumen dice que el público allí reunido y supuestamente Antígona dentro del contexto de la ficción de la obra, el público allí reunido viendo la obra y que Antígona dentro de la obra, ante esos planteamientos que ella hace de que sabe Dios si lo que está haciendo va a quedar, ¿verdad?, justificado o no, que lo que se hubiese esperado era o que pasaran cosas como que Antígona le hubiese cagado una paloma o que se hubiese sucedido un sinnúmero de relámpagos o truenos o ruidos bien estruendosos, o sea, que hubiese habido alguna manifestación, Un Deus ex machina de algún lado para algo que justificar. hubiese simbolizado la anuencia o la ratificación por parte de la voluntad de los dioses a lo que ella estaba haciendo. Y que entonces eso no se da, no se presenta ni en la obra, no se presenta en la significación de la cosa, y que por lo tanto la agonía no es la palabra, bueno, sí, supongo que es la agonía mental, el sufrimiento y la agonía mental de Antígona al final pues es terrible porque ella se va diciendo eso y nunca tiene ninguna señal divina en una cultura que es animista todavía. No tiene una señal divina de que lo que está haciendo hizo lo correcto. O sea que se va con esa duda terrible de que en efecto lo que hizo pues no contaba con el aval de, de los dioses. Pero lo que pasa es que yo creo que en algún momento ella... Sí, Sí, sí. pues lo que pasa es que yo creo que en algún momento ella se coloca muy por encima de los dioses. Fíjate esto. Sí. En la confrontación que ella tiene con Creón, Creón le dice, y así has tenido la osadía de transgredir las leyes. Y ella le contesta, porque esas leyes no las promulgó Zeus, tampoco la justicia que tiene su trono entre los dioses del Averno. No, ellos no han impuesto leyes tales a los hombres. No podía yo pensar en que tus normas fueran de calidad, etcétera, etcétera. Fíjate que ahí ella está diciendo Se ni congeló siquiera, Jesús. sí, que ni siquiera, hola, Sí, te escucho, te me escucho. oye, Sí, que, o sea, que en ese momento ella inclusive está colocándose por encima del común general de la idea de los dioses. Y entonces acepta que yo iba a morir. Bien lo sabía. ¿Quién pudiera ignorarlo? Eso, o sea, que muero antes de tiempo, una dicha me será la muerte. O sea, que ella está diciendo, bueno, yo obedezco, pero una ley que está muy para allá encima del, que no la promulgó Zeus, o sea, no la promulgó la divinidad. sí. Y de cierta manera yo entiendo que como se está colocando por encima inclusive de un pensamiento de los dioses, ¿no nos lleva eso entonces a pensar algo de lo que tú decías en algún momento, de que entonces se está midiendo, o sea, desde que la medida es el hombre? Te planteo esta duda. Desde la medida es el hombre y las acciones del hombre Sí, acabo de captar lo que dijiste y no la... sí, y me encanta porque sí empata, no lo había pensado, te soy franco, no lo había pensado de esa manera, pero sí tiene, o sea, guarda relación, o podríamos tratar de establecer la relación entre esta Antígona que se está autojustificando, no sé si es una redundancia innecesaria decir autojustificar, se está justificando a través de los dioses, pero realmente se está justificando ella misma. O sea, es decir, se está justificando Claro, ella misma a partir de sí, su propio criterio. Y en ese sentido, eso es lo que yo entiendo. claro, Eso es lo lo que que yo acabas de entiendo. decir es empatándolo con el fragmento de Hombre Mensura de Protágoras, de que el hombre es la medida el ser humano es la medida de todas las cosas. Y déjame decirte que aunque no voy a obedecer este mandato tuyo, pero en algún momento cuando estoy trabajando con Sócrates, Sí, en algún momento él también hace como Antígona ante los jueces. Yo lo visualizo, tengo unos parlamentos ahí donde él está diciendo y él se está justificando desde una cosa que yo tengo que hacer, que debo hacer. Él alude a que los, ¿verdad? Unos espíritus, qué sé yo, lo visiten en algún momento, pero sobre todo prevalece que yo tengo que hacer unas cosas porque
Lo que hay que huir son de los males vergonzosos, no de la muerte, que puede ser un bien, dice él, sino de una cosa que te obliga. Y en ese sentido, ellos, los dos, van en el mismo camino, Bueno, según mi parecer. sí, con una, Y termino ahí con... sí, no, y eso podemos seguir explorándolo, donde digamos a Sócrates, porque sí, o sea, hay un contrapunteo, pero no es porque no es el mismo camino, ¿verdad? Ajá, ok. Se rozan o se tocan por más de dos o tres razones, pero entre ellas, uno, Sócrates es o sea, Sócrates es un quote unquote viejo, Antígona no, ¿verdad? Es Ajá. decir, no es lo mismo cuando tú estás en el ocaso de tu vida, tú un poco asumir esa perspectiva más sosegada o más sobre lo que es la posibilidad de lo que es la muerte, frente a como era Antígona, y dos, que a diferencia de Antígona, porque en Antígona hay sutileza en términos de cambios en su postura, pero de la boca para afuera es más o menos la misma excusa. Lo que pasa es que da de distintas maneras y tú vas viendo, lo que uno va viendo tal vez, si, si convencemos a los que nos escuchan de lo que hemos estado diciendo en los últimos 40 minutos, media hora, lo que hemos ido viendo es cómo Antígona está dando esas excusas, esas razones, y vamos, como esas razones se van debilitando al punto de que ella misma en sus enunciados, uno le nota el momento de ella misma teniendo dudas. Pero, pero la narrativa es la misma. En el Sócrates no. Sócrates, o sea, digo, o sea, en Sócrates las razones que él da de por qué hace lo que hace, por lo pronto, digamos, filosofal, o sea, la práctica vital que él llevaba a cabo, las razones cambian, ¿no? Y van cambiando en la medida en que el juicio va corriendo y las dos etapas del juicio corren. Y hay unas que son unas personas que son tal vez más a conveniencias que otras, y un poco cuando ya, o sea, nada, Perdóname, sí, perdóname que te metieras en ese no, no, revolú no, de no, no, Sócrates, no. porque me comprometía, ¿no? Pero entonces, gracias por adelantarme, porque entonces voy a ir, tú sabes, pensando desde esa perspectiva. Sí, Me porque mira, tú, porque, si estás repasando ya la apología, Sí, sí, fíjate en excusas que usa Sócrates, o excusas no, razones, que motivaciones van desde la más sanana de todas, pero es la originaria, es la primera que creo que menciona, la de la pura curiosidad. El oráculo de Delfo dijo que no hay nadie más sabio que yo en toda la ciudad. Como yo me entiendo por ignorante, pues yo ¿Cómo necesito así? saber. ¿Cómo así va a ser? Exacto. Exacto. Así que la primera razón es pura curiosidad, pero en la medida en que la cosa se va cogiendo determinaciones, pues entonces ahí aparece el daimon, el geniecillo ese maligno, el demonio ese, que no actúa en positivo, no le dice qué hacer, pero lo previene en qué no debe, en qué no debe hacer, ¿no? Bueno, pero Manuel y Jesús, ¿verdad? Lo invito a considerar quizá en Antígona y en el mismo Sócrates, ellos tienen un concepto más crudo de la tragedia humana que nosotros, ¿verdad? Ellos conciben la tragedia no como lo que le pasa a cualquier persona, sino cuando eres lo mejor que puedes ser, todavía fracasa. Que es, yo creo que diferente a lo que nosotros hoy en día conocemos como tragedia. Yo creo que hay algo de eso, pero aún con la salvedad de que en el caso de Sócrates, que en ese sentido, o sea, estoy a propósito haciéndome eco un poco de lo que va a decir Nietzsche en Más allá del bien y el mal o la genealogía de la moral, pero en ese sentido, Sócrates comienza lo que Nietzsche llamará la rebelión del rebaño, que va a llevar a cabo el judeocristianismo, que va a llevar a cabo la transmutación de los valores, de valorar lo bueno, lo positivo, como aquello que es poderoso, portentoso, magnánime, fuerte, para convertirlo en el débil, en el flojo, en el sanano,
el que es noble ya no por fuerza, sino que el que es noble de espíritu y por dentro y su conciencia. Y tú le dices rebaño y él le decía esclavo, ¿verdad? La rebelión del Oh, sí, esclavo. las dos, pero sí. Entonces, Tú fuiste más elegante que Nietzsche. pero Sócrates en ese sentido, por su inclinación filosófica ética, pues ya tomándole la palabra, ¿no? Que la moralidad esta noble aristocrática, pues ya no es lo que impera, ¿verdad? Porque Sócrates, y esto está planteado en algunos diálogos, pero en la apología queda planteado front and center, ahí en la cara. O sea, Sócrates dice no saber, ¿verdad? Con las explicaciones que eso tiene. Pero sí sabe unas cosas mínimas, de verdad. Porque sí sabe, y lo dice con toda contundencia, de que una vida bien vivida es aquella que procura la virtud continuamente y procura la sabiduría, y estoy citando ahora, procura la sabiduría todos los días. Pues, pues una vida bien vivida, cogiendo otros pasajes, es una en la que tú no estás pendiente en prestigio, en estatus, en honor, en dinero, en riqueza, dejando de lado que los amigos de Sócrates todos proveían por él cuando estaban por ahí de pachanga, pero dejando de lado eso, de la boca para afuera, la vocación de ética socrática es una que evade los placeres materiales y la riqueza, ese tipo de cosas. O sea, que en ese sentido, que sí, tomó por bueno el hecho de que el sentido trágico de la vida que tiene esa gente no es el sentido trágico de la vida que realmente tendríamos hoy día. Y digo eso y me viene a la mente eh, eh, los, eh, los niños que tienen de momento ataques de ansiedad y pánico porque los padres les quitan acceso a las redes sociales ¿verdad? Y cosas así, ¿no? O sea que habría que, hay sentido trágico de la vida, sentido trágico de la vida. Pero sí, entonces por bueno el comentario, no recuerdo qué es lo que estábamos comentando. Ah, Sócrates, pues nada, pues Jesús, estate pendiente de esas claves porque Sócrates va alimentando, si no cambiando exactamente las razones por las cuales él incurre en esta vida dedicada a la filosofía como él la concibe, sí añadiendo determinaciones. Y que cuando ya se dedica a hablar de la muerte y de por qué no se le debe temer a la muerte, Ah, ya Sócrates está resignado porque Sócrates sabe que perdió el juicio. O sea, ya Sócrates sabe que está frito. Y que no se va a exiliar. pero él sabía ya de antemano, perdóname, Cristian, él sabía ya de antemano que está frito por lo que los comentarios que hace Genofonte, ¿no? Que dice que ya él estaba bastante consciente de que iba a perder en el juicio, ¿no? Pues, Pregunto. pues pues habría que ver, porque hay algunos que han hecho el argumento Ajá. de que, Perdóname. De de que que lo Xenofonte estaba hablando de más, ¿no? de que, que lo que se buscaba era que a Sócrates Lo cogiera, exiliaran. cogiera su regañito, Sí, que cogiera él su se fuera falta. como que él fuera como Alquibiade, que Ah, en su condena se fue y Sí, se sí, o sea, quedaba como que se quedaba en el ambiente, pero se fue, no cuando moría. Critón, cuando en el diálogo Critón, que le sigue a la apología, que Critón viene a liberarlo para que se escape y irse de la ciudad, y Critón él dice que dice, en algún momento del diálogo se dice como por un descuido del guardián o el guardián se fue a hacer otra cosa. O sea, la gente comenta que se tomaba por sentado de que la Que él ciudad se estaba iba a ir, dispuesta sí, sí. a mirar para el otro lado y que Sócrates se saliera, no se saliera con la suya, se fuera. O sea, que es Sócrates el que... O sea, Sócrates si hubiese querido vivir, Sócrates hubiese vivido un par de años más. Sócrates opta pero claro, lo que pasa es que en ese optar por quedarse, sirve también como un punto interesante para contrapuntear con Antígona, porque la razón que da Sócrates para quedarse es fundamental, y ahí es donde el argumento de... Hay todo un asunto sobre si Sócrates... Sobre Platón no hay duda, Platón odiaba la democracia, eso estamos claros.
y Jenofonte y otros grandes pensadores o figuras de la época. Sócrates, the jury Es still ambiguo. Todo lo que tú en estás Sócrates diciendo, que hay era una ambiguo. ambigüedad porque en términos histórico-materiales uno tiene que pensar aún por los valores que predica Sócrates, pero más que eso por asociación con quien se codiaba, que Sócrates no puede haber sido la persona más simpática, no le puede haber sido lo más simpático a la democracia, pero, pero claro, eso no por ser antipático a la democracia, o sea, perdón, a pesar de sus feelings sobre la democracia, hay algunos que han planteado, y aquí menciono el autor por nombre y apellido, que es un estudioso importantísimo sobre la materia, y todos sus libros valen la pena. Menciona a Gregory Blastos. Blastos plantea que si tal vez en un debate brutal, y ambos partes del debate son fundamentales, que Ellen Mixing Woods, una teórico política marxista, historiadora, es teórica política realmente, marxista, pero que conoce muy bien a los clásicos y toda la historia del pensamiento, y Gregory Blastos, que es un clasicista. Y Mixing Woods está con la cuestión de los visos antidemocráticos de Sócrates, del Sócrates histórico. Pero Gregory Blastos te dice, si bien es cierto que uno pudiera tal vez considerar a Sócrates como que está en el bando de la antidemocracia, tal vez, no por otro lado, no puede ignorar el hecho de que su filosofía en alguna de sus versiones es demofílica. O sea, cuando Ujú. Sócrates en el Menón demuestra que hasta el sirviente o esclavo, dependiendo de la traducción, que hasta el esclavo de Menón puede lograr el conocimiento, pues eso es una manifestación de que Sócrates tal vez no es democrático, pero es demofílico, en el sentido más literal de que no tiene ningún problema con demostrar, al menos respecto de la sabiduría, la filia hacia el demos. Cualquiera puede conocer. No solamente cualquiera Manuel, puede conocer, sino que el conocimiento es una empresa colectiva en la cual todo el mundo debería estar implicado. Manuel, y ahí yo quizás citando a un profesor que se llama Paul Rahe, Rahe, te diría que el valor democrático de Sócrates es la deferencia, más que incluso o sea, el ánimo positivo a la gente, porque es en la deferencia al juicio del pueblo, a quedarse a sufrir eso y no ser hipócrita, que él muestra ese cariño, ¿verdad? El que no tiene ese cariño democrático es el que se va mirando hacia el otro lado diciendo, ok, yo entiendo que lo que usted me está diciendo es con un guiño el ojo, arranca que quizás puede volver. Él no, él prueba esa deferencia democrática a un extremo que quizás incluso no era la esperada, que era antiformalista Bueno, del juicio que se le da. sí, y esa diferencia es tan y tan declarada que hay una parte del Critón que parece casi una carta de amor a la democracia. O sea, Correcto, Sócrates correcto. dice, ¿cómo yo voy a Que lo violar? hablamos, que yo te escribí de esto cuando leí tu libro de ¿Sí? aquel idiota, ¿verdad? Que hablamos de que la democracia en Atenas tenía lugar y espacio y el gran valor era la deferencia de que se acababa, ¿no? Sí, pero sí, y Sócrates te va a decir, ¿cómo yo voy a violentar la ley de una ciudad que, una, le permitió a mis padres tener su vida tranquila y haberme tenido a mí? Una ciudad que permitió que me educaran, que me criaran, una ciudad que me permitió o arreglos a partir de los cuales yo pues pude casar, tener mis hijos, educar a mis hijos. Una ciudad que me permitió ser como soy, porque a todo esto es algo que, ¿verdad? Es un dato bien conocido, pero es importante insistir. El juicio de Sócrates toma lugar 4 años, 3, 4 años antes, después, perdón, después que se restituye la democracia. O sea, Sócrates lo habían soportado toda la vida. O sea, Sócrates mismo te dice, si tú en el juicio, si ustedes me dicen que mi castigo va a ser el ostracismo y que me tengo que ir a vivir a otra ciudad, al yo decirles a ustedes que yo nunca voy a dejar de hacer lo que yo he hecho hasta el momento, es condenarme a mí de muerte, porque en cualquier otra ciudad, y tenía razón, en cualquier otra ciudad, a mí me hubiesen matado. O sea, que Sócrates al final, esa fidelidad a la ciudad, vamos, es lo que hace que tú no puedas decir así, Sócrates es antidemocrático, porque es que
sería faltarle a la verdad de lo que te dice explícitamente, en este caso, los textos. Y el peso de su decisión, que se muera. Claro. O sea, sí, 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 sí. Sí, porque hay mucha gente que piensa que la democracia es que tú vives tu vida, tu Hollywood biopic. Él no, ¿verdad? Él se Sí, muere. no, 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 pero claro, no, pero esa gente está, claro, y con esto cierro este paréntesis que para volver a Antígona, pero porque claro, recordemos que, que la democracia es antigua, la democracia precede a dos cosas importantes con las cuales, para bien o para mal, se la asocia irremediablemente hoy día. La democracia le precede al liberalismo y la democracia le precede al capitalismo. Por lo tanto, sí, la democracia, y además de que entonces estaba montada en una cosmovisión, que aunque sí tenía esta división simbólica de lo público y lo privado, era una cosmovisión en términos generales culturales, holística, o sea, mucho más organicista, donde la parte era importante, pero en la medida en que formaba parte del todo. Sí. Ya, la verdad que tremenda El la... riff, el riff estuvo bueno, ¿verdad? Sí, no, no, la reunión está excelente. Una vez pierde la forma y se olvida que estas cosas son posibles, que es chévere la conversación. Este, miren, iba a leer en voz alta el pasaje al final de ella, cuando ya están a punto de llevársela. Ella dice, además empata con otro tema que quería traer a colación. Leo esa parte de nuevo de que se pudran, porque para mí es impactante. Y sin embargo, a juicio de los inteligentes, no hizo otra cosa que tributarte las honras de vida, pues ni aunque se hubiera tratado de unos hijos nacidos de mí, ni de un marido que muertos se estuvieran descomponiendo, jamás habría arrostrado esta prueba llevándola contra a mis conciudadanos. Pues bien, en gracia que ley me expreso así, simplemente porque marido muerto uno, otro habría, y un hijo de otro hombre se hubiera perdido al primero. Pero ocultos en el Hades, madre y padre, no hay hermano alguno que pueda retomar jamás. Sin embargo, pese a haberte dedicado los más altos honores de acuerdo con tal ley, Creonte entendió que ese mi comportamiento constituía un delito y una osadía tremenda. Oh, hermano. Y ahora, tras cogerme en sus manos, me lleva así, sin haber conocido el tálamo, sin haber escuchado los cantos de mi boda, sin haber obtenido asignación de matrimonio alguno, ni de una criatura infantil, sino que, así como veis, abandonada de los amigos, desventurada de mí, me encamino viva a las profundidades de los muertos, por haber transgredido qué legalidad de los dioses. ¿De qué me vale, desdichada de mí, levantar ya mis ojos? Ah, esta es la parte. Esta es la pregunta que el comentarista de aquella edición decía que se esperaba tal vez que viniera un omen, alguna señal del más allá. Antígona dice, me encamino viva a las profundidades de los muertos, por haber transgredido qué legalidad de los dioses. Ante esa pregunta no sucede nada. ¿De qué me vale, desdichada de mí, levantar ya mis ojos hacia los dioses? Es decir, se está abriéndose la pura contingencia. Pues esto fue lo que fue. O sea, ¿de qué me vale, desdichada de mí, levantar ya mis ojos hacia los dioses? ¿A qué aliado llamar en mi ayuda? Bien se ve que con mis buenas consideraciones lo que gané fueron estas amargas desconsideraciones. Sin embargo, si se confirma, sí, el condicional, si se confirma que las medidas tomadas contra mí son bien vistas por los dioses, una vez que sufre el castigo impuesto, podría reconocer que he faltado. Pero si los que faltan son estos, entonces que no lleguen a sufrir un daño mayor que el que me afligen fuera de toda razón. Y hay un intercambio más y se la lleva. Entonces, perdón, aprovecho eso. Bueno, nada, eso para insistir en esa noción de que Antígona parecería al principio toda esta campeona de las leyes no escritas o las leyes, no, o las leyes divinas,
pero al final ella misma sucumbe, ¿verdad? Ese momento God, why have you forsaken me? Ese momento de la duda previo a Entonces, pero además de eso, pues sí quería plantear otra cosa que ha estado presente desde el principio y está presente particularmente en Antígona, pero también está presente en esa parte final en Creonte, que es esta noción de Antígona como la muerta entre los vivos. Esta noción o sea, esta cuestión de la vida y la muerte, de la contraposición o del traslapo, el overlapping de los muertos con los vivos o de los vivos con los muertos, porque por un lado, la condición de posibilidad para que se desarrolle la trama, pues es la muerte de dos hermanos. Digo, es la muerte de mucha más gente, pero en términos inmediatos de Antígona, es la muerte de los dos hermanos que se dan muerte, ¿verdad? A la misma vez, el uno al otro. Eh, este asunto de que a diferencia de Ismene, Antígona se sabe o se piensa que en un sentido está muerta porque condenada desde el saque, ¿no? Y que como se entiende que está muerta desde el saque por la condena, pero pues tampoco, pues, es un poco, pues, ¿qué más da? Está violentar el dictamen de Creonte por enterrar a mi hermano, pues porque a la corte hora larga ya yo estoy frita, ¿no? En un sentido. Eh, o sea, está esta noción de que es como si Antígona fuera. Antígona lo dice en un pasaje. Es como si Antígona fuera la partidaria de los muertos en la obra. Hay un parlamento donde Antígona dice, estoy aquí viendo en mis notas. Sí. Mi gente, discúlpeme un segundo, que esto es algo del trabajo, pero en un segundito. Bueno, pero... No me escucharon, ¿verdad? Ay, qué bueno. Ah, Ok. Este, partidaria de los muertos. La página 166. Yo estoy usando, por si acaso, es que no puedo dar la página, de nada sirve el número de página, porque es la edición de cátedra, pero como no tiene los parágrafos al lado señalados, pues, dice Antígona, esto es hablando con Ismene, dice, estate tranquila, está Antígona hablando, estate tranquila, tú todavía disfrutas de la vida, en cambio mi espíritu lleva muerto ya mucho tiempo, de donde se deduce que tiene que prestar su ayuda a los muertos. La tiene que prestar su ayuda a los muertos en la partidaria de los muertos. O eso, bueno, al menos ese fue mi comentario. Pero es esta noción una y otra vez sí, de Antígona como la muerte en vida, ¿no? Mira cómo Creonte, la condena de Creonte, ¿no? La condena de Creonte es, ¿cómo es que le llama Creonte? Eh, Creonte cuando estaba anunciando su castigo,
que es enterrarla viva, ¿no? Dice, no sé si esto lo dice, lo estoy parafraseando yo, pero en realidad tengo que dice, antes moraba muerta entre los vivos, eso soy yo, eso no es el parlamento, pero entonces el dictamen es que se vaya entonces a vivir viva con los, o que se vaya entonces viva con los muertos, ¿no? Y, fíjate, ¿Perdón? y al final, sí, fíjate que al final ella señala dentro de esa línea, esa idea tuya que estás explicando, esa relación con la muerte siempre, que ella dice, y fue mi crimen cumplir con los ritos de la sepultura. Es decir, siempre estuve relacionado con la cuestión de la muerte, la sepultura, los que matan, y fue mi crimen cumplir con los ritos de la sepultura. O sea, sí, claro, pero siempre relacionado con eso que tú señalas acerca de la muerte y de la sepultura. Sí. Este, perdón, creo que entierra a un vivo, no entierra a un... Hay otro pasaje donde se dice 184, 184. Esto es Tiresias hablando de la condena de Creonte a Antígona. Dice, en fin, tienes que saber, pero que muy bien, que ya no pasarás muchas revoluciones consecutivas del sol sin que dentro de este breve plazo de tiempo no hayas permutado tú mismo a uno, fruto de tus propias entrañas, ya cadáver, en compensación de otros cadáveres, por cuanto, por un lado, has arrojado abajo a una persona propiedad de los dioses de arriba y has enterrado su vida indignamente dentro de un sepulcro, y por otro, mantienes aquí, por el contrario, un cadáver propiedad de los dioses abajo, expoliado en sus derechos, exento de honra fúnebre execrado. Que es interesante la contraposición, o sea, Ajá. Sí, Creonte, sí. volvemos a la cuestión de Creonte mantiene insepulto al muerto, que es Polinices, pero entonces entierra a la viva, que es Antígona. Nada, a mí me da la impresión, pero confieso que está fuertemente influenciado por este pop culture de los últimos 15 años que tiene ya tan gastado el tropo de los zombies. Pero les confieso que en esta última relectura de Antígona, cuando, o sea, en mi mente visualizo una escenificación de Antígona que pudiera ser mucho más fantasmagórica de lo que yo la he visto ser representada. Este, incluso es interesante una representación digna de cierto Shakespeare. O sea, jugando explícitamente con la visita de los muertos y la vuelta. O sea, porque, perdonen el paréntesis, no es un paréntesis, es parte de la cosa. Pero cuando en el 2010, sobre los zombies, cuando en el 2010, con el 31 de octubre, 10 de Halloween del 2010, estrena The Walking Dead, que es esta serie basada en unos cómics, pero que le dio un segundo aire, por así decir. No es que fuera la única, vamos, los zombies siempre han estado ahí, pero digamos que a nivel masivo, masificado, los Walking Dead le dio un segundo aire, un segundo respiro bien fuerte a toda la temática en el pop culture de los zombies. La fuerza del título y de la serie de cómics de las primeras 3 temporadas, por lo menos, de la serie televisiva, porque después se tornó una porquería. Pero la fuerza del título y de la trama, tanto en el cómic como en las primeras par de temporadas de la serie, era hacerle justicia a la polisemia de la expresión The Walking Dead. Porque, que claro, a prima facie, ¿quiénes son los muertos que caminan? Pues los zombies, ¿verdad? Pero son los vivos. Claro, pero la riqueza de la expresión es esto, aplicársela a los vivos. O sea, Sí. Walking Dead, toda la gente que está viva todavía, que está muerta, pero no lo saben, Y que ¿verdad? en la mitología de la serie tienen el virus. Y que uno se entera en la serie televisiva que todos son portadores del virus.
Y es que todo les va a pasar, a la corta o a la larga. Y pues les confieso que en mi mente, releyendo Antígona para ahora, pues estaba mucho más esa cuestión presente de Antígona como esta figura liminal, o en aguas, esta figura en dos aguas, ¿no? Intermedio. Sí, como esta figura mediadora entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Es viva, pero es partidaria de los muertos. Está viva, es partidaria de los muertos y se sabe condenada a muerte segura. Es partidaria de los muertos y no solamente va a sufrir por sus acciones la muerte propia, sino que a su vez va a ser la causante de otras muertes. Porque la condena de Antígona que implica su muerte es la causante inmediata del suicidio de Mon. Y a su vez el suicidio de Mon es el causante del suicidio de la esposa de Creonte, no me acuerdo el nombre. Y más allá del orden público. Claro, y con él, del orden público, sí, también. Porque poco después de esto, según la mitología, viene la invasión de los argivos en masa. ¿Verdad? Para los griegos el desorden no era algo que la ciudad podía simplemente, ¿verdad? Incorporar como hoy en día. El desorden era letal. Sí, 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 sí. De hecho, o sea, aprovecho el comentario que decía ahorita. Digo, esto no es una democracia, pero esto es una polis previa al liberalismo. Es decir, esto es una polis previa a la existencia del Estado de Derecho. El Estado Y de de la libertad de expresión, ¿verdad? Bueno, pero había algo parecido, pero distinto. Pero Pero sí. tenía que ser en la asamblea. En la Sí. asamblea podías expresarte, no allá afuera a lo loco como ahora. No, pero había lo que los griegos llamaban. Pero todo el mundo no. No, bueno, está bien, salvando las distancias, la parresía. Ah, Es algo, literalmente se traduce como la libertad de palabra, pero es lo que permitía que alguien como Sócrates hiciera lo que hacía. claro. O que es lo que permitía, perdón, es lo que permitió el florecimiento de la comedia, la tragedia y la filosofía en el siglo V en Atenas. O sea, esa libertad. Pero yo creo que es bien importante entender que no era como nosotros lo entendemos. No, no, Ellos no, le no. daban un lugar, un espacio. Fuera de ese lugar y ese espacio era letal. Ellos no concebían como nosotros la libertad de expresión. No, y menos como una cuestión que para nosotros tiene visos casi de cuestión religiosa, ¿no? Es una cuestión, Sí, correcto, Claro. exacto. sí, no, no, estipulado. Este, pues, entonces, entonces, exacto, lleva la muerte de Antígona, produce la muerte de Mon, produce la muerte de la esposa de Creonte, que no acabo de encontrar el nombre del personaje, y produce entonces, ¿verdad? Esta contraposición, pues, estoy seguro que se plantea de una manera obvia por el autor a propósito. Eurídice, Eurídice, Eurídice. Eurídice. Sí, entonces pues Creonte que termina, no de la misma manera, porque no por las mismas razones, pero un poco termina como Antígona comienza. O sea, o por lo menos así se dice, se llama a sí mismo, se habla a sí mismo como otro, y creo que esto es una cita de mi traducción que estoy leyendo, Creonte como otro muerto que conserva la respiración. Este, o sea, que si se me permite la expresión del pop culture, o sea, es como si Antígona fuera una undead mientras no estuviera muerta. Porque undead, porque no está muerta propiamente, pero relacionada a la muerte de manera tal que tampoco está completamente viva. Es esta figura liminal entre la vida y
y la muerte. Y aunque no tiene necesariamente nada que ver una cosa con la otra, hablando de esto, pues me viene a la mente Póstumo el Transmigrado de Alejandro Tapí Rivera, pero no tiene realmente nada, no tiene tanto que ver. Pero Está siendo anacrónico ahí. sí, este, Eso es cierto. nada, aquí yo también leo de mis apuntes por encimita, por aquello de sentir que cubrí todo lo que yo tenía por lo menos aquí apuntado. Antígona, on alive, on dead, en vida, partidaria de los muertos. Hemón, valida el rubor de la ciudad a favor de Antígona. Tebas no es Atenas, no es democrática. Castigo, enterrarla viva. Antes moraba muerta entre los vivos, ahora yace, vive entre los, encerrada, vive entre los muertos. No es ni, esto es una cita, ni de viva, ni de vivos, ni de muertos. Eh, eh, la disposición declarada de Antígona de que estaría dispuesta a morir a sus hijos o a su esposo antes de dejar pasar este asunto de su hermano. Eh, dar dos muertes a Polinices, Creonte en tierra a un Creonte, otro muerto que conserva la respiración, uno que ya no existe. Desafío de Antígona, del rol del hombre y la mujer. Desafía la línea simbólica e imaginaria entre lo público y lo privado. Las lealtades no es a la polis, las lealtades a la familia de los muertos. No sé, algún comentario o pregunta? Una pregunta, y esto es algo que me surgió a mí cuando leía la obra y hacía un poquito de pensamiento en términos de la intervención de Hemón. Cuando él hace esta referencia de que él está hablando por los rumores del público, él, en términos de la estructura de la tragedia, tú ves, Manuel, esto como que ese tipo de salvaguarda, como que él está tratando de ocupar también el espacio como un segundo coro, en el sentido de que el coro se supone que sea un tipo de intermediario entre el público y el sentir público con la figura heroica y trágica de la obra. Y cuando a mí me saltó a la vista que Hemón, cuando comienza su alocución, hace esencialmente lo mismo, hace una referencia no a él, no a su parecer heroico o trágico, sino al sentir público. No sé si hay algo que tú Sí, considerabas. no lo había pensado, pero ahora que lo dice, me resulta interesante y puede ser una interpretación bueno, interesante y adecuada porque es verdad, o sea, en el sentido de que tú podrías leer, si tú quitas las referencias inmediatas a que tú eres mi papá y tal más cual, yo soy tu hijo, qué sé yo, se podría leer como ¿verdad? Como un miembro del El, coro, el segundo coro, y claro. eso para mí estuvo bien raro Pero en la claro, lo locución. interesante sería, y qué podría respaldar el que eso sea así, en que, claro, ¿por qué no es propiamente el coro y si es Hemón? Pues el poeta te diría, yo no puedo poner eso en boca del coro porque sería el ciudadano Subversivo. también subversivo transgrediendo la palabra del que manda, mientras que si yo pongo eso en palabras del hijo, suena mal porque Hemón se encojona, se molesta igual. Digo, Hemón no, Creonte, Creonte, pero sí. lo tolera porque es el hijo. Y lo subversivo incluso en eso es que la disidencia requiere la influencia aristocrática para canalizarse, versus el coro que cada vez que se muestra ambivalente dependiendo de cuál es el aristócrata que le está hablando. Sí, pero fíjate, es interesante porque o sea, el coro no puede,
explícitamente él decirle eso a Creonte por miedo, que es lo que expresa al principio el que le viene a dar el mensaje a Creonte, de que encontraron, ¿verdad? El tipo de aquí yo me voy porque me van a, o sea, esto me va a costar la vida, ¿verdad? El guardia y hasta el coro tiene un momento que es un poquito cómico, que le dice como que, diablo, ¿quién diría eso? O sea que por lo tanto no puede ser el coro y por lo tanto pues esa expresión popular o de ese sentir ciudadano, o sea, de eso se hace portavoz Hemón, pero entonces Hemón, como decíamos, Hemón lo puede decir en virtud de que es, digo, y lo puede decir Sin que lo aunque es un maten desafío, en el aunque es un momento. Sí. desafío, porque como decíamos en la reunión anterior, eh, aquí usado de manera figurada, pero si había algo sagrado también en la mente de esta gente, es que la relación más importante es la de padre e hijo, en términos de ese núcleo familiar. O sea, y eso aplica hasta Sócrates, que al final Sócrates cuando se va a despedir dice, cuiden de mis hijos y qué sé yo, en ningún momento menciona a su esposa. O sea, pero Porque quizás presumía que alguien lo iba a hacer por sí, él. a la pobre Pero Antígona también todavía recuerda. recuerda que es una sociedad patriarcal, ¿eh? Pero no, completamente. Por eso digo que por si acaso, y pequeño paréntesis, hay que recordar que cuando se habla de Sócrates corrompiendo a la juventud, eso también está puesto en juego Ah, ahí. claro, claro. Sócrates como aquel corrupto que se mete entre medio de lo que debería ser la relación paterno-filial. Pero volviendo a Antígona, Hemón lo puede hacer en virtud de, puede sobrepasarse un poco porque es su papá. Pero a la misma vez, Hemón tampoco puede contradecir a su papá así porque sí. Entonces, aquí está el juego. El pueblo no le puede decir esto a Hemón, perdón, a Creonte, porque le cuesta la cabeza. Lo puede decir Hemón. Pero Hemón no puede decirle esto al papá Como diciéndole, él. es que tú eres, es que tú eres un bestia, Tienes porque que ya citar de al pueblo. autorizarlo, tiene que aludir al pueblo a su vez para justificarse. Que hay un entrejuego bien interesante que me ayuda a sustentar lo que tú estás diciendo, Cristian. Me parece interesante. No lo había pensado, pero es verdad. Eso está bien. Además de que no es por nada. Digo, yo no sé si eso habrá sido el propósito principal o incluso pensado, pero le daría más carne y sentido a la función de Mon, porque Sí. a Antígona no le importa Mon. O sea, no, o sea, volvemos, Antígona, o sea, si ponemos el nombre de Mon en ese parlamento que hemos leído un par de veces de Antígona, para Antígona dice, o sea, si hubiese casado con Hemón y Hemón lo hubiesen matado y no hubiesen querido enterrarlo, yo no hubiese sacrificado mi vida por Hemón porque me casaba con otro. Entiendo. Es que ese yo encuentro, y esto tengo que admitir que no me entró a la cabeza hasta que leí esto con ustedes. Creo que cuando era más joven en bachillerato no tenía las herramientas, pero Claro. Antígona como figura de subversión es lo menos admirable posible. O sea, o sea, no tiene causa. Su rebelión es casi nihilista. Ella lo trata de justificar, Sí, pero está yéndose en contra de las leyes de la polis a través de Creonte. Se está yendo a través en contra de las leyes divinas a través de por lo que yo entendía que era su subversión de la maldición del ayo. Se está yendo en contra de su compromiso con Hemón, contra su hermana, contra su hermano el bueno, ¿verdad? Porque estaba el bueno y el malo. O sea, ella es rebelión por sí, no es ni... me brincó tanto que ella se haya convertido, en términos del entendimiento popular, en una figura trágica y rebelde cuando es Transgresora. subversión sin causa. Es nihilismo, en mi punto de vista, por lo menos. y si le fuera a tratar de atribuir una causa o una justificación o un motivo así social, sería la causa más antidemocrática porque es la causa aristocrática. No es por la Ujú. democracia, no es por el demo, es toda una cuestión de sangre, toda una cuestión Lorenzo de, Oil, toda una cuestión de mi familia. sí. Pero de acuerdo, o sea, yo creo que una lectura, este,
cuando yo daba esto, no en LAS, porque solamente lo asignaba en una clase cuando la daba, que era teoría política antigua, pero cuando yo enseñaba esto, de las pocas cosas que yo quería que la gente se quedara, era eso, en parte. Es decir, porque tú tienes, y claro, yo dificulto que esto se lea como antes, pero cuando yo era más chamaco, todavía se leía mucho, pues, La Pasión según Claro. Antígona Pérez, por ejemplo, Exacto, sí, sí, de sí. Rafael Sánchez. Y así Entonces, fue que a mí me lo enseñaron, sí, no entonces, no en Puerto Claro, Rico. yo y, entiendo que sí, que fue y lo que fue la tradición nuestra, ¿verdad? En la Universidad de Puerto Rico, esta Antígona, y de ahí que Cristian dice Antígona Pérez, que sigue esa línea, ¿verdad? por Y yo eso, recuerdo cuando se presentaba en el teatro y demás, era en la línea esa. Que de cierta manera le tengo que dar a esto que presenta Cristian, que conversas tú, me permite volver a releer a Antígona desde esa perspectiva interesantísima que están planteando, ¿verdad? Verla ahora desde esa posibilidad. Pero entonces lo interesante es, me parece, de la obra, que te abre a todas esas perspectivas, a todas esas posibilidades de interpretación, desde la que conocimos cuando entramos al bachillerato de estudios generales y discutíamos, hasta esta hora que están planteando tú y Cristian. Me parece muy interesante. La misma visión esa que presentan ustedes dos sobre el punto intermedio de Walking Dead, ¿verdad? Esa visión de ella que me obliga entonces a mí, que yo no he visto muchos de los capítulos de Walking Dead, a observarlos ahora con un punto más reflexivo desde la perspectiva que ustedes plantean. Se lo Sí, ¿no? agradezco a, No, Se lo incluso, agradezco y Cristian, te lo agradezco para ver esa visión ahora de Walking Dead. Y te es lo que agradezco. ¿cómo no? Y creo que incluso lo que ha permitido que Antígona sea rescatada es ese vacío que permite que tú le introduzcas la causa que tú prefieras, ¿verdad? Ok, Es un qué poquito bien, qué bien. como Tucídides hizo con la guerra de Troya, donde le dedica los primeros capítulos de la guerra del Peloponeso diciendo, esto no pudo haber sido por una jeva, o sea, no puede ser que haya sido algo tan vacuo. Y el punto de la Ilíada y de la Odisea, que en efecto era por una jeva, o sea, los héroes no tenían la lógica del pueblo, no les interesaba tenerla. este, Me gusta, me y por, río. pero que, y bueno, y por eso es que, o sea, pues, por eso es que se leen estas cosas, deberían seguir leyéndose. O sea, por eso algunos de estos textos son timeless, ¿no? No tienen, digo, tienen su tiempo y espacio, porque es importante recordar las marcas, las improntas que dejan, pero son textos que uno no se aburre cuando lo vuelve a leer, Exacto. en verdad, porque me pasa con otros, no es el único, pero me pasa son textos que entretienen, que uno siempre le encuentra matices particulares. Ahora mismo, o sea, tanto Jesús como Cristian han dicho cosas que yo no había francamente pensado, este, y que me hacen sentido. Pues miren, compañeros, esto es todo por hoy. Gracias por tan grata reunión. Para la reunión próxima, en Te términos agradezco. en términos de lectura, nada, meterle mano a la apología de Sócrates. Yo voy a hablar un poco de contexto primero, histórico, político y también de algunas corrientes, no sé si filosófico, es lo menos, pero voy a hablar un poco de contexto y después empezamos a discutir la apología. De contexto, no por autorreferenciarme, pero pues de las coordenadas de cómo yo he pensado estas cosas, en parte, porque a veces es por mood, dependiendo de la posición que yo cojo sobre Sócrates. Pues, aparte de eso está plasmado en ese idiota llamado Sócrates, que entiendo que yo les he compartido antes ya, o tienen el librito, o tienen los PDFs de los artículos en su versión original. Si alguien no los tiene, pues me avisa, yo se los comparto por correo electrónico, por Messenger de Facebook. Y, pues nada, no te vamos a terminar con Antígona, porque en la medida en que vayamos entonces discutiendo a Sócrates, vamos a ir retomando
a contrapuntear cuando sea necesario con Antígona. Voy a apagar entonces aquí la grabación para tomar la consabida foto. Stop recording.